Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, esta noche, porque nos permites, Papito Santo, estar aquí en tu casa, Señor. Te suplicamos, Papito Santo, que nos ayudes, que ministres nuestro corazón, que ministres nuestra alma, que ministres nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón si en algo te hemos faltado, Señor, en cosas que hacemos, que dejamos de hacer, Papito Santo. Sea tu unción, sea tu gracia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo la obra en nosotros, Papito Santo. Yo te pido en esta noche, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos que están aquí, los que están allí en casa, Padre. Sé tú con nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, en esta tarde, noche, Señor, por tu palabra. Es una palabra, Señor, que tú me diste, Señor, de hace tiempo y que hoy tú me haces recordar, Señor. Y es necesario, Papito Santo, que podamos volver a recordar ese mensaje, Señor, que un día le diste a tu iglesia. Yo me cubro bajo la unción que cubre esta casa, Papito, bajo esa unción apostólica, bajo esa unción profética, bajo esa unción evangelística, bajo esa unción pastoral y bajo esa unción magistral, Papito Santo. Te damos gracias, Señor, sabiendo que hasta aquí tú nos has ayudado. Perdona nuestras ofensas, Señor, que hayamos hecho a tu santo nombre. Ayúdanos, ten misericordia, Papito, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dios es bueno. Bueno, aleluya. Quiero saludar a mis hermanos que nos están viendo y a los que están aquí. Bueno, vamos a platicar un poquito de la palabra del Señor, ¿verdad? Espero que sí se esté viendo por ahí. Bueno, fíjese usted que el día de hoy estaba, creo que fue en la mañana, estaba yo tratando de despertar cuando escuché esta palabra. Y esta es una palabra que pues llamó mi atención, ¿verdad? La mañana estuvimos orando con nuestra cobertura y de verdad yo escuché esta palabra. Entonces me empecé a poder tratar de entender esto que Dios me había dado. Entonces yo me acordé de un versículo, hermano. Me acordé de un versículo, yo le puse a este tema el aceite, hermano. Amén. Si usted se da cuenta, por ahí en la imagen, pues hay un derramamiento de un aceite y hay un y está sobre unos olivos, hermano, ¿sale? Y resulta que se me vinieron a la mente unos versículos del libro de Apocalipsis y tiene que ver con el libro de Apocalipsis 6. Oiga, este es un versículo que me ha tocado estudiar durante pues muchos años que me tocó dar discipulado y seguimos platicando sobre el libro de Apocalipsis. Amén. Ahora, esto es bien interesante porque el libro de Apocalipsis habla precisamente de una apertura de 4 sellos. Usted eso ya lo ha estudiado. Usted ya lo ha entendido durante mucho tiempo y se abren 4 sellos y estos sellos los abre el Cordero de Dios. Amén. Ahora, en el libro de Apocalipsis 6:5 vamos metiendo en primera, segunda y mire, en el libro de Apocalipsis 6:5 se habla de la apertura del tercer sello. Esto es bien interesante y ahorita vamos a ver por qué. Yo estaba viendo una noticia hace unas horas sobre algo que está pasando. No, miento, hace ratito estaba yo viendo la noticia que el euro,
la moneda de Europa, de las Europas, hermano, ha disminuido el valor hasta por debajo del valor del dólar. Amén. Eso es una noticia reciente, aunque ya en noticias de hace unas semanas, de hace unos días, había disminuido el valor del dólar por el valor, había disminuido, perdón, el valor del euro por el valor del dólar. ¿Cómo pudiéramos hacer un comparativo con eso, hermano? Pues resulta que hoy nuestra moneda, tenemos, por ejemplo, que pagar $1. Por $1 se tienen que pagar aproximadamente 23 pesos. Y antes ese euro, por $1 estábamos pagando aproximadamente 30 pesos, hermano. Entonces resulta que para comprar o para cambiar $1 había que dar 30 pesos. Y para cambiar $1 había que dar aproximadamente 20 pesos. Eso era lo que pasaba hace muchos años. Bueno, hace años. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Pues resulta que hoy, para cambiar $1, nosotros tenemos que pagar pues 20 pesos, hermano. Pero para cambiar €1, haga de cuenta que ya no vamos a cambiarlo por 30 pesos, sino que lo vamos a cambiar, haga de cuenta, por 18 pesos. ¿Qué pasó? El euro, perdió su poder, ¿sí? Su poder de compra, su poder de venta. Entonces, hermano, el valor de la moneda que está reinando ahorita, pues es precisamente el dólar americano. Ahora, quiero leerles la Biblia, hermano, porque no vine a darles noticias. Amén. Apocalipsis 6:5 dice lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oiga, Apocalipsis 6:5. Estamos hablando del cabalgar del tercer caballo. Bueno, el cabalgar de la apertura, de este tercer sello. Ahora, sigamos platicando, hermano. Porque miren lo que dice Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero miren, la orden del Señor es no dañar el aceite ni el vino. Entonces, hermano, a pesar de que se han aperturado, en este caso ya los 4 sellos, hermano, hay una orden de parte de Dios, y es que no va a haber un daño al aceite y al vino. Amén. ¿Y esto qué significa, hermano? Fíjese que andaba yo checando este mismo versículo, Apocalipsis 6:6, en la Biblia de traducción lenguaje actual, y que dice más o menos así: y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Oiga, si se da usted cuenta, aquí en el libro de Apocalipsis 6:6 nos habla de algo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Vaya, que hemos venido viviendo de meses y de años atrás. Estamos hablando aproximadamente de unos 5 años para acá. ¿Qué es esto que está pasando, hermano? Pues mire, lo que dice la Biblia, traducción lenguaje actual con deuterocanónicos, es lo siguiente: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada.
¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta Biblia, hermano, traducción lenguaje actual? Pues resulta de que habla, resulta que lo que está hablando aquí, hermano, es de que el valor para adquirir cosas, hermano, se va a ir perdiendo o se está perdiendo en estos últimos tiempos. Entonces resulta bien interesante, hermano, que estamos viviendo realmente el libro de Apocalipsis 6:6 a todas luces, hermano. Me acabo de enterar en la mañana, hermano, y yo creo que las noticias depende de la fuente, hay que considerarlas. Estados Unidos empieza a entrar a una recesión, hermano. Y como consecuencia de la recesión de Estados Unidos, hermanos, pues resulta que va a haber efectos que, hermano, van a afectar económicamente a nosotros, hermano, a la gente, a los países centroamericanos, a los países de Europa. Y, hermano, repito la noticia de hoy en la mañana, que de hace unos ratitos, perdón, respecto al valor del euro. Respecto al valor del euro, era de que valía menos, hermano, que el dólar americano. Esto es bien interesante que nosotros estemos bien atentos, hermano, porque el asunto económico en este país y en los países sudamericanos y en el caso americano, hermano, pues está latente. El salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo. ¿Qué es esto, hermano, que está pasando? Pues resulta, hermano, que lo hemos explicado durante años, que el valor adquisitivo del peso, ¿qué es el valor adquisitivo del peso? Pues resulta que ya no vas a poder comprar, con tu dinero ya no te va a alcanzar para comprar. Eso es lo que está diciendo esta Biblia, traducción lenguaje actual, que el dinero ya no va a alcanzar para comprar cosas. ¿Sí? Espero que me esté dando yo a entender. Entonces lo que dice Apocalipsis 6:6 es, ¿sabes qué? Con tu dinero vas a empezar a comprar poco. Y hermano, esa es la consecuencia de la apertura del tercer sello. Entonces estamos viviendo en el país, hermano, se tiene pues programado para el país que el litro de gasolina, hermano, esté ya oscilando en los 35 pesos en los próximos meses. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha subido el precio de la gasolina? Porque ha recibido una especie de apoyo económico por parte del gobierno. Entonces por eso el precio de la gasolina se ha mantenido, hermano, y no ha subido demasiado el precio. En Estados Unidos, hermano, ya subió el precio de la gasolina. Ahora, mire lo interesante. Pero no subas el valor del aceite ni del vino. Entonces, hermano, estamos entendiendo aquí que pues el Señor da una orden, hermano. Y cuando el Señor da una orden, hermano, esa orden se obedece. Y entonces lo que está pasando, hermano, es que el valor de las cosas, en este caso como viene reflejado en el libro de Apocalipsis 6, en la Biblia traducción lenguaje actual, es que el precio, hermano, el valor económico del aceite ni del vino no va a subir. Esa es la orden de Dios. Pero mire, quiero regresar al al mismo versículo, pero en la Biblia Reina Valera 1960. Porque dice lo siguiente, aquí ya no habla de precio, hermano. Aquí habla de no dañar el aceite ni el vino, hermano. Amén. Entonces resulta bien interesante que aquí la orden que da el Señor es que no se dañe al aceite y al vino, hermano. Y lo hemos entendido, hermano, que sin lugar a dudas, el aceite viene a representar la unción. El aceite viene a representar al Espíritu Santo. Y este año, hermano,
que nosotros estamos viviendo, lo hemos explicado, se nos ha sido enseñado que es el año del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? O lo que yo quiero trasladarle el día de hoy. Va a haber repercusiones económicas, hermano. Tu sueldo, mi sueldo ya no nos va a alcanzar para comprar muchas cosas, hermano. Eso está profetizado, hermano. Perdóneme, hermano. No me está dando usted buenas nuevas. No, yo le estoy estudiando, le estoy leyendo, la Biblia, las profecías que Dios ha dispuesto para la iglesia, para la novia del Señor, hermano. Y yo esto no lo puedo cambiar. Lo único que podemos hacer es tratar de entenderlo y trasladárselo a usted para que usted lo pueda entender. Entonces, repito, lo que nosotros vamos a vivir en este tiempo, hermano, es que las cosas se van a sobrevaluar, hermano. Es decir, por ejemplo, el valor del kilo de la tortilla, yo no sé en cuánto lo estén comprando, probablemente el valor de la tortilla va a subir, hermano, a 25 pesos. Eso es lo que está programado. Entonces su sueldo y mi sueldo, hermano, ya no va a alcanzar para comprar cosas básicas, hermano. Ya nosotros podamos comprar muchas cosas, entonces se va a disminuir lo que conocemos como el valor del poder adquisitivo de la moneda. Ya no va a haber mucho, ya va a haber poco, y con lo poco tenemos que comprar, hermano. Pero, repito, y recapitulo, hermano, la Biblia ordena que no se debe de aceite ni el vino. Entonces resulta bien interesante que partiendo de esto que nosotros estamos viviendo, hermano, es necesario que vayamos entendiendo respecto al aceite. Porque mire, la cuestión del vino la hemos estado estudiando y la estudiamos siempre. ¿Cuándo, hermano? En la Santa Cena. Ahí es donde nosotros, hermano, ahí la estudiamos. Sin embargo, espero avanzarle para el próximo domingo. Ahora, miren lo que viene a significar el aceite. Este es una palabra hebrea, hermano, porque es shemen. Es shemen la palabra aceite. Así se escribe aceite en el Antiguo Testamento, hermano. En el Nuevo Testamento se escribe aleión, algo así, más o menos, pero no trae mayor información como lo trae en el Antiguo Testamento, en el Hebreo 80-81. Ahora, entendiendo entonces que la palabra aceite es la palabra hebrea shemen, esto mire lo que viene a significar, hermano. Significa que el aceite es una grasa, especialmente líquida como del olivo. Y normalmente, hermano, este aceite está perfumado. Y miren lo que significa también figurativamente riquezas. Eso es el aceite, un bálsamo, una fama, una fertilidad, una gordura, algo grueso, un manjar, un óleo, hermano. Olivas, olivo, perfume suculento y, hermano, unción y ungüento. Esas tres cosas, hermanos, llamaron bastante mi atención. Esta palabra de hermano, voy a tratar de esta palabra, a ver aquí si puedo escribir estas palabras que están aquí: óleo, unción, perfume, bálsamo, hermano, fertilidad. Todas estas palabras resaltan. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo que el aceite es un bálsamo, hermano. El aceite da fertilidad. El aceite es óleo, hermano. Hemos declarado, hermano, que
la tristeza se va a convertir en gozo, en óleo de alegría, hermano, en un aceite, en una unción de alegría, en una unción de gozo, hermano. Y también significa perfume, también significa unción, también significa ungüento. Entonces, hermano, ya que hemos entendido realmente el significado de de esta palabra de aceite, vamos a entender que en este tiempo no se tiene que dañar a quién, al aceite. Es decir, que hoy va a estar vigente ese bálsamo, hermano. ¿Y qué es un bálsamo? Es algo que nos va a ayudar a qué, a consolarnos, hermano. Estamos viviendo el año del Espíritu Santo. ¿Y cuál es su máxima función del Espíritu Santo? Dar consuelo, hermano. Amén. Entonces, esto es bien interesante que nosotros lo entendamos, hermano. ¿Por qué? Porque el aceite significa consuelo. Y ese consuelo lo va a dar ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. Ahora, esto es bien interesante porque mire, al andar investigando, que es lo que hemos estado estudiando, quisiera yo comenzar con este primer aceite. ¿El aceite de qué? El aceite de la unción. Ya dijimos que, hermano, pues el aceite significa también unción. Ahora, mire, Éxodo 30, 22, mire lo que dice. Habló el Señor a Moisés diciendo, oiga, Éxodo 30, 23, toma también de las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática 250. Mire, ahí nos está diciendo, bueno, el Señor le dijo a quién, a Moisés, vas a preparar el aceite de qué, el aceite de la unción, y vas a hacer esta especie de combinación de elementos para conformar ¿qué? El aceite de la unción. Amén. Hermano, ¿es lo mismo el aceite que el aceite de la unción? No. El aceite de la unción, hermano, está compuesto por varios elementos. Y es precisamente de esos elementos que les estoy hablando. Amén. Ahora, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. A ver por acá. Miren, este es un aceite que nosotros... Este es un aceite, amén. Y este, hermano, es aceite también. Pero si usted se da cuenta, lo ve usted un poquito oscuro y con varias, pues, residuos de elementos. Y se ve a leguas, hermano, se ve oscuro. Y también este, hermano, es un aceite, hermano, pero este se ve claro. Ahora, a este se le conoce como el aceite de la unción porque tiene, aparte de aceite virgen, por así decirlo, o natural, tiene mayores elementos que lo conforman. Entonces, ¿de qué vamos a hablar a esta hora? Pues del aceite de qué? De la unción. Ese aceite de la unción tiene 5 elementos, hermano. Es bien interesante, hermano. ¿Por qué? Porque son 5 ministerios. Y hermano, eso es bien interesante porque, oiga, nosotros hemos entendido que deberíamos de tener 5 tipos de unciones. La apostólica, la profética, la evangelística, la pastoral y la magistral, hermano. Y lo interesante es que el aceite de la unción está compuesta, hermano, por 5 elementos. Ya vimos 3. El primero es mirra. La segunda, canela aromática. El tercero es caña aromática, hermano. Y según Éxodo 30, 24, de acacia, hermano. 500 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y mire,
una medida de aceite de oliva. Amén. Entonces resulta, hermano, que los 5 elementos, hermano, que compone el aceite de la unción, los 5 elementos, los 5 elementos, los 5 componentes del aceite de la unción es mirra, canela, caña, casia y aceite. Son 5 elementos. Y pareciera entonces que se trata de 5 unciones. Una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Ahora, miren lo que significan estos tipos de elementos. Mirra, libertad; canela, erigir; caña es una vara; acacia significa postrarse; y el aceite, hermano, significa brillar. Ahora, yo quiero resaltarle algo ahí, hermano, porque miren, estamos hablando de 5 elementos, pero el último elemento, hermano, es el aceite, el shemen. Y el último, hermano, significa brillar. Entonces, hermano, para que nosotros lleguemos hasta este tipo de aceite, hermano, yo considero o creo que deberíamos entenderlo como unas facetas previas al brillo del aceite. Es decir, hermano, que nosotros deberíamos de ser tratados. Es decir, hermano, que nosotros deberíamos de trabajar en nosotros, hermano. Amén. Ahora, esto es bien interesante, que nosotros vayamos, hermano, en una especie de evolución, hermano. Porque estos 5 elementos tienen algo que enseñarnos. En su conjunto, hermano, se le conoce como ¿qué? ¿Como qué? Como el aceite de la unción, como el aceite de la gracia, hermano. Ahora, me puse a recordar un poquito algo que yo ya había estado entendiendo hace años, mire. El primero significa libertad. ¿Cuál es lo que significa primero? La mirra, hermano, significa libertad. Y mire que la libertad, oiga, es el estado o condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso, hermano. Entonces, la unción se refiere, perdóneme usted tantito, la unción, hermano, la deberían de tener aquellos que pasaron de condición de esclavo a condición de ser libres, hermano. Esto es bien interesante. Entonces, ¿por qué, hermano, a veces nos dice, ay, este está ungido, este no está ungido? Porque a veces, hermano, nosotros estamos esclavos a ciertas situaciones de vida o de tentaciones, o como decía el apóstol Pablo, de aguijones que no nos dejan caminar, hermano, que no nos dejan andar, que, hermano, limitan nuestro andar, limitan nuestro hablar, tratos que tenemos, condiciones que vivimos, caracteres, formas de pensar diferente, y un montón de cosas, hermano, que nos hacen esclavo ¿de quién? Del pecado. Entonces, para que haya en nosotros unción, hermano, deberíamos de ser libres. Que haya libertad en nosotros. Por eso el Señor dijo, yo vine a libertar a los cautivos, hermano, a sacarnos de esa condición en que nosotros estamos o estábamos. Pero yo le aseguro que probablemente hay mucha gente esclava ahorita y siendo cristiano. Gente que está atado a situaciones del pasado o a situaciones del presente, hermano, que no hemos podido resolver, que no hemos podido salir de esa condición de prisiones, hermano. Y hay, sin lugar a dudas, hay hermanos y hermanas que están pasando esto. Y no solamente se trata de aquellos que no han conocido al Señor, sino de los que ya hemos conocido al Señor. Habrá alguna área que habrá que trabajar en nosotros, hermano, nuestro carácter,
nuestro hermoso carácter. Tenemos que trabajar, hermano. Y estamos todavía esclavos. Estamos todavía presos. Y necesitamos libertad. Y el único que nos va a hacer libre se llama Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, para que haya unción, debe de haber primero libertad en nosotros. Hermano, ¿cómo le hago? Yo quiero salir de esta condición. Tienes que ser libre. Tenemos que ser libres. Hermano, es que vea cómo me cuesta. A todos nos cuesta, hermano. A usted también, sí, a mí también. A todos nos cuesta. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir declarando la palabra en nosotros, hermano, para poder salir adelante y, hermano, salir de esas prisiones en las cuales el enemigo ha querido tenernos durante mucho tiempo. Entonces, en esta noche, desde aquí, en el nombre de Jesús, yo te digo, hermano, tenemos que ser libres de esas prisiones que nos tienen atados, hermano. Ya basta de estar viviendo lo mismo. Ya basta de seguir pensando igual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero mire, hermano, usted se encuentra gente de años atrás y, hermanos, siguen con los mismos problemas del 1963, hermano, con las mismas ideas, con la misma forma de pensar, y no ha cambiado, no ha renovado su mente. Parece que Cristo no ha llegado a su corazón, hermano. Necesitamos cambiar, necesitamos salir de esas prisiones. Yo quiero preguntarte en esta noche, a los que están aquí y a los que nos están viendo, ¿cuáles son las prisiones en donde estamos? ¿Qué nos esclaviza? ¿La dependencia al dinero? ¿La dependencia a quién, hermano? A veces somos presos de nuestra misma familia. Hijos manipulando a padres, no puede ser. Y hermano, los tienen presos a sus padres. Esposos o esposas manipulando a sus esposos, hermano, para que no busquen de Dios. En pleno 2022, hermano, sí hay, hermano. Hay gente que necesita libertad, hay gente que necesita ser libre, hay gente que necesita entregar todas esas prisiones, todas esas condiciones de esclavos al Señor para que Él nos haga libre. Hermano, entonces necesitamos de Dios. Necesitamos alcanzar esa libertad, hermano, para que nosotros pertenezcamos a este grupo que está ungido, que está lleno de aceite de parte de Dios. Salgamos de esa condición que estamos viviendo. Ya no puede ser que sigamos pensando igual. Necesitamos pensar de una forma diferente. Necesitamos caminar, tener ideas nuevas, hermano. En este tiempo el enemigo nos ha llevado de lugares, hermano, difíciles, complicados, y nos ha llevado a lugares, hermano, a depresiones, a ataques mentales, a sentirnos solos, hermano. Pero yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, que tú no estás solo. El Señor está contigo. De verdad, hermano, es increíble cómo el enemigo ha trabajado con la mente, con la cabeza de muchas personas, diciéndole: tú estás solo, a nadie le interesas, nadie te visita, no necesita nadie de ti. Óyeme, el único que te puede ayudar se llama Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar esa libertad que tú necesitas, hermano. Hay cristianos que están esclavos a su propia familia. Hay cristianos que están esclavos a sus propios esposos, a sus propias esposas. Manipulados, hermano, en el nombre de Jesús. Padres que están manipulados por hijos, por hijas, en el nombre de Jesús. No, hermano, no nos neguemos a eso. En el nombre de Jesús, hermano, y perdóneme, hay cristianos encarcelados en iglesias, hermano. Es increíble, no puede ser posible, hermano.
Aleluya. Miren, le decía yo aquí que la canela, mire la palabra que usa ahí en hebreo es kinamón y significa erigir, hermano. Y entonces me dio la tarea de investigar, hermano, porque ya platicamos, hermano, que por ejemplo la mirra, que en hebreo se dice deror, significa libertad. Amén. Y luego, mire, esta palabra canela, que es kinamón, significa erigir, hermano. Amén. Ahora, esta palabra erigir, mire, hermano, qué lindo. Oiga, qué lindo significa. Vean lo que dice el diccionario. Esto lo dice el diccionario secular, hermano. Dice, dar a alguien o a algo un carácter o una categoría que antes no tenía, hermano. Antes no éramos nadie, ahora con Cristo somos todos. Aleluya. Antes no éramos hijos, ahora ya somos hijos. Rebelde, hermano, pero somos hijos, como sea. En la casa, hermano, hay de todos los tipos de hijos. Hay hijos obedientes, hay hijos sujetos, hay hijos rebeldes, hay hijos que no quieren hacer nada, hay hijos que son diestros, hay algunos hermanos que los manda usted y pum, hacen todo, hermano. Hay algunos que, hermano, hijos que no les interesa nada. Hay de todo tipo, hermano, de los hijos de Dios. Ahora, es bien interesante el significado de esta palabra, hermano. Muy interesante, porque en la condición de Cristo ya nosotros ya somos alguien. Antes no éramos nada, ahora ya pertenecemos a un grupo. Ya pertenecemos al reino de Dios, hermano. Ya no somos creación, ahora somos criatura. Hermano, estaba yo viendo unas fotos que subieron en internet de la NASA, de un telescopio. Y hermano, yo le decía a mi esposa que es que el universo, el cosmos es tan grande, y lo hemos aprendido, hermano, de que no podamos entender que hay otros lugares, hermano. Hay otras creaciones de Dios, hermano. Esto es bien interesante. Sería muy, no sé qué palabra usar para no poder comprender que hay otras creaciones en ese megacosmos, hermano. Que es una lente de un lugar. Es una lente, es una especie de espacio. Usted sabe que la lente de la cámara solamente cubre un espacio. Pues esas fotos la muestra ese telescopio, hermano. Pero hermano, y lo demás, lo que no puede llegar a ese telescopio, es increíble, hermano. Es increíble lo que Dios nos ha dado, el lugar, el privilegio que la creación humana tiene en todo el cosmos, hermano. Es increíble, ¿verdad? Aleluya. Ahora, miren, otro elemento bien interesante que compone el aceite de la unción es la caña aromática, hermano. Aleluya. Y esta caña, hermano, vean lo que significa. En el diccionario secular, hermano. Mire, la vara es un bastón por insignia de autoridad. Amén. Ahora, esto es bien interesante porque, hermanos, si usted y yo hemos visto cómo el asunto de nuestras comunidades indígenas, San Cristóbal, Chenaló, hermano, ellos, cuando llega un ente de gobierno, hermano, cuando llega un representante de gobierno, hermano, a ellos se les otorga una vara, un bastón de mando, hermano. Es decir, que en la misma comunidad, el mismo lugar, las mismas organizaciones reconocen en alguien
una autoridad. Por eso se le llama el bastón de mando, hermano. Ahora, mire, lo interesante es que esta palabra, hermano, esta palabra que estábamos leyendo como cané, hermano, significa vara. ¿Y eso qué significa, hermano? Es que hay autoridad de parte de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, cómo viene la evolución de la unción, hermano. Primero tenemos que ser libres del pecado, libres de nuestras condiciones, hermano. Luego nosotros recibimos esa identidad de hijos, hermano. Y evolucionando vamos a recibir autoridad, hermano. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Aleluya. Entonces esa unción, hermano, va evolucionando. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque la vara significa autoridad. Dios le dio autoridad al Hijo y el Hijo nos da autoridad a nosotros, hermano. Nosotros tenemos autoridad de parte del Hijo. Cuando Él dice, vayan, id y hacer discípulos, es una orden que nos están dando, hermano. Y tenemos que recibirla, hermano. Entonces, una persona, aquí quiero también, una persona que se dice tener unción, hermano, debe de tener vara. Hermano, vara en él y vara sobre él. Eso es bien interesante porque como hijos debemos de tener nuestro bastón de mando. Pero también nosotros, hermano, tenemos que reconocer que sobre nosotros hay una autoridad. Amén, porque es bien fácil, hermano. Esto se complica a veces cuando el hombre quiere imponer su autoridad, hermano. ¿Sobre quién? Sobre la mujer. Él tiene la autoridad, por ejemplo, en el matrimonio, hermano. Y ahí muy fácil. El hombre decide que agarrar su bastón de autoridad y decir, yo soy tu cabeza. A la mujer, hermano. Eso es bien fácil, lo quiere hacer el hombre. Pero sobre la cabeza de la mujer hay otra cabeza. Eso es bien interesante porque está el Señor Jesús. Entonces, hermano, ¿a quién se tiene que sujetar el varón? El varón se tiene que sujetar al Señor Jesucristo, hermano. Entonces, ¿se da usted cuenta que Dios nos ha dado autoridad? Nos ha dado una insignia de autoridad, hermano. Pero también sobre nosotros debe de haber una autoridad. Yo quiero preguntarte a los que estamos aquí y a los que están en casa, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién te puede mandar? ¿Quién te puede ordenar? ¿Quién te puede corregir, hermano? Hermano, en el ejército es bien lindo, hermano, porque, en el ejército es bien lindo porque, hermano, ahí se reciben órdenes y se dan órdenes, hermano. Y no se discuten las órdenes, hermano. Ahí es un poquito bastante estricto, hermano, y va de grado en grado. Primero de un soldado raso a un, no sé, a un teniente, a un capitán, y los grados máximos a generales y hasta el secretario. Hermano, entonces hay una delegación de autoridad. Pues mire, hermano, nosotros somos el ejército de Dios y Dios ha delegado autoridades, hermano. Entonces alguien, hermano, perdónenme, discúlpeme, alguien que presume de unción debería de tener un bastón de autoridad en él y sobre él, hermano. Ojo con eso, un bastón de autoridad en él y sobre él. Porque, mire, hermano, repito, mandar a cualquiera, hermano. Daos una orden, se hace esto y esto. Pero obedecer, hermano, eso es lo complicado. Eso no cualquiera lo hace, solamente la gente que está llena de revelación. Amén. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que haber una autoridad de parte de Dios delegada a ti. Dios le ha dado autoridad a la iglesia, hermano. Pero la iglesia, hermano, tiene que tener autoridad
¿Dónde? Aquí en esta tierra, hermano. Porque si no, no tiene autoridad visible, ¿cómo puede reconocer o aceptar la autoridad del invisible, del que no ve? Y si aprendemos del Señor, hermano, si aprendemos del Señor, decía, yo hago las cosas que mi Padre hace, hermano. Entonces, eso es bien interesante, hermano, que nosotros lo entendamos. Perdón, hay mucha gente que presume de unción, hermano, pero, ay, Señor, no, si no tiene de autoridad es difícil, hermano, entenderlo. Difícil. ¿Quién te manda? ¿Quién te cubre? ¿Quién te ordena? ¿Quién te corrige? No hay nadie. Entonces no tienes unción. Perdón, si no tienes autoridad, no tienes unción. Aleluya. Entonces necesitamos tener ese tipo de elementos que dan la unción, hermano. Aleluya. Y el último, hermano, casia, que significa cavar, postrarse, hermano. Entonces aquí mire, quiero leerle esto que investigué. Mire lo que significa rendir, humillar o derribar algo, enflaquecer, debilitarse, quitar el vigor y fuerzas a alguien, arrodillarse o ponerse a los pies de quién, de alguien, humillándose o enseñando respeto o veneración o ruego. Ahora, quiero regresar, hermano. Quiero regresar. Porque miren, ya hablamos de la mirra, ya hablamos de la canela, ya hablamos de la caña y estamos hablando de la acacia. El primer elemento que compone al aceite de la unción, hermano, significa libertad. El siguiente elemento significa erigir una identidad de nosotros, ¿sí? El siguiente elemento es la caña, y esa caña simboliza una vara, y es la autoridad. Es decir, que nosotros, o los que pretenden ser ungidos por el Señor, primeramente deben recibir libertad por Él y salir de sus prisiones y dejar de ser esclavos del pecado. O tenemos que dejar de ser esclavos del pecado, hermano. Amén. Ahora, esto es bien interesante, porque la siguiente faceta a la cual nosotros deberíamos, hermano, de acudir es a elegir, es decir, a adquirir la identidad de ¿quién? La identidad de hijo de Dios. Parte de un reino estructurado de parte del Señor. Y después, hermano, vamos a recibir autoridad. Yo cuando estaba entendiendo esto, hermano, dije, wow, qué lindo es el aceite de la unción. Y todos los elementos que componen el aceite de la unción. Hermano, dice en la Biblia que en estos tiempos no se iba a dañar el aceite. En este tiempo no se iba a dañar el vino. Entonces yo quiero decirte, hermano, en esta noche, que para que tú no seas dañado, para que tú tengas esa cobertura de aceite sobre tu vida, hermano, necesitamos tener esto, hermano. Alguna cosa nos hace falta. Alguna cosa, sin duda, hermano. Y el elemento casia, es postrarse, es decir, hermano, ay, ya no, yo siento, yo creo, hermano, perdóneme usted, que esta condición de postrarse, hermano, miren lo que significa, arrodillarse o ponerse de pie a los de alguien. Ese es postrarse. Yo creo que en esta condición, hermano, ya nosotros nos volvemos dependientes de Dios. Que todo lo que nosotros necesitamos debe de estar a los pies del Señor. Ya no se tiene que hacer lo que nosotros queramos, sino lo que el Señor quiere, hermano. Ya en este momento ya hay un crecimiento, hermano, de parte de nosotros para poder ser, hermano, dependernos y rendirnos
y humillarnos delante de la presencia de Dios, de volvernos esos menesterosos, de volvernos esos necesitados, hermanos de Dios. Si se dan cuenta, hermano, de que esto es un proceso, esto es una evolución, hermano. ¿Hasta qué, hermano? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar, hermano, hasta el aceite, hasta el shemen, hasta brillar, oiga. Hermano, cuando ya hemos pasado todas estas facetas de libertad, de erigir vara de autoridad, de postrarnos y ser dependientes del Señor, hermano, vamos a brillar, oiga. Y hermano, eso de brillar, mire lo que significa. Es el dicho de un cuerpo que emite o refleja luz. Oiga, eso es bien interesante, porque si usted se acuerda, hermano, que el Señor, cuando se manifestó en la zarza con Moisés, hermano, Moisés se colocó un velo por el brillo, porque la gloria de Dios, hermano, reflejaba en su cuerpo, hermano. Amén. Sin lugar a dudas, Moisés estaba lleno de la unción de Dios, hermano. Y hermano, a veces pasa que cuando hay alguien que está lleno de la unción de Dios, hermano, refleja hermosura, hermano. Y por eso a veces las muchachas, hermanos, se enamoran mucho de los salmistas, porque lo ven, porque hasta guapo lo miran, hasta el gordito, al negrito lo ven guapo, hermano. Pero no es por él, sino es por el aceite que hay en él. Hermano, no es gracia nuestra, no es algo nuestro, es de lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Miren, ¿qué otra cosa significa el dicho de una persona sobresalir en talento y en hermosura? Oiga, la unción nos hace guapos, la unción nos hace hermosos. Amén. Entonces, por eso, hermano, el mundo, usted sabe y ha sabido y ha visto, hermano, que a las muchachas de las iglesias, hermano, como son asediadas. Son asediadas, ¿dónde es? En la escuela. Son asediadas, ¿en dónde? En los lugares, en el trabajo, en todos los lugares, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay una hermosura espiritual en ella, hermano. Hay una hermosura espiritual en ella, hermano. Hay una hermosura de parte del Señor reflejada en ella, hermano. Y por eso son asediados y son asediadas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Quiero terminar aquí. Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Amén. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será el aceite de la santa unción. Hermano, ese aceite de la santa unción se lo ponen, hermano, a la gente que tiene cobertura. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en relatos que el aceite se derramaba sobre la cabeza, y según el Salmos, hermano, la gracia bajaba por las barbas hasta el borde. Entonces, hermano, perdón, necesitamos caña, necesitamos autoridad, necesitamos ese bastón de autoridad para tener unción. Necesitamos mirra, necesitamos canela, necesitamos casia y necesitamos aceite. ¿Para qué? Para que haya unción en nosotros, hermano. Y hermano, seamos ungidos y cubiertos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo.
No, el Señor dijo, no se dañe el aceite y el vino. Y hermano, nosotros tenemos que ser ungidos. Amén. Aleluya. Oramos entonces, hermano. Perdónenme, hasta aquí lo voy a dejar. Aprovechamos el tiempo, el día domingo vamos a seguir platicando. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, esta noche, Señor. Primeramente pidiéndote perdón públicamente, Padre, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, Espíritu de Dios. Que no sea de boca, sino que sea realmente algo que sintamos en el corazón, papito. Transfórmanos, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de amar, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, oro por mis hermanos que están enfermos. Espíritu de Dios, mi hermano Saúl Barán, Señor, su esposa Ruth, sus hijos, su princesa, sus príncipes, papito, en el nombre de Jesús. Oramos por ellos. Acuérdate, Espíritu de Dios, de lo que han hecho por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos hasta allá, papito, por esa familia que nos ha bendecido tanto. Hasta Guatemala, Señor, desde aquí, desde México, oramos hasta allá, creyendo que tú vas a hacer la obra, Espíritu de Dios. También en esta noche, Señor, oramos por aquellos compañeros del trabajo, Señor, que han salido contaminados con el virus, Señor, en el nombre de Jesús, de COVID, y por aquellos hermanos que no sabemos, Padre, en el nombre de Jesús, que estén contaminados de esta iglesia, de otras congregaciones, papito, guárdalos, protégelos, bendícelos, guárdalos con tu aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos, papito santo, sea tu gracia, sea tu aceite, Padre, ungiéndolos hasta allá donde ellos se encuentran, Señor. Te doy gracias sabiendo que tú vas a hacer la obra, Espíritu de Dios. Ayúdanos, perdona nuestras ofensas, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestra forma de ser, de pensar. Haz tu voluntad en nosotros, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Papito Santo. Bendice, Señor, a mis hermanos que nos vieron el día de hoy, que nos van a ver durante la semana, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Espíritu Santo, guárdalos donde ellos estén, aquellos que andan viajando, Señor, en el nombre de Jesús, guarda sus vehículos, guarda, Señor, su transporte, papito, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen negocios, que tienen trabajo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, permíteles hallar gracia delante de sus jefes, Señor, delante de aquellos encargados, Señor, que están al frente de ellos. Un hombre bajo unción tiene autoridad y reconoce autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Una vara de autoridad en él, en el nombre de Jesús. Sea reprendida toda enfermedad y sea ungido con aceite, Señora, ahí en la parte del cuerpo de la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido nuevamente por mi hermano Saúl Brand, Señor, su esposa, sus hijos, su hija, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por mi hermano Jorgito Sánchez, Señor, por la situación, papito, que vive, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así a ti sea toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Dios es bueno.